¿Sabías que dejar tu dinero en el banco podría ser la decisión financiera más peligrosa para 2025? Según Robert Kiyosaki, el autor del bestseller Padre Rico, Padre Pobre, el sistema bancario tradicional está diseñado para hacerte perder dinero mientras los bancos se enriquecen. Pero no te preocupes. En este video te revelaré los 2 activos que él recomienda para proteger tu patrimonio y alcanzar la libertad financiera. La inflación está devorando el poder adquisitivo del dinero guardado en los bancos. Mientras tanto, los ricos están invirtiendo en activos que no solo protegen su capital, sino que también lo multiplican. ¿Cómo puedes acceder a estas estrategias y tomar control de tu futuro financiero? Hoy vamos a analizar los 2 activos clave que Robert Kiyosaki recomienda para 2025. Exploraremos por qué estos activos son esenciales, cómo puedes empezar a invertir en ellos y qué beneficios puedes esperar. Además, aprenderás cómo evitar errores comunes que podrían costarte tu estabilidad financiera en un mundo lleno de incertidumbre. Activo 1. Oro y metales preciosos. El oro y los metales preciosos son mucho más que una inversión. Son un escudo contra la incertidumbre económica. A lo largo de la historia, estos activos han demostrado su capacidad para preservar el valor del dinero cuando otros instrumentos financieros fallan. En tiempos de alta inflación, colapsos bancarios o crisis geopolíticas, el oro no solo mantiene su valor, sino que muchas veces lo aumenta, convirtiéndose en un refugio seguro para los inversionistas. Formas de invertir en oro. El oro físico. Puedes comprar lingotes o monedas de oro. Es una opción tangible y segura, ideal para inversores a largo plazo que buscan un refugio contra la inflación. Ventaja de esta opción: control directo sobre tu inversión. Desventaja: necesidad de almacenamiento seguro. Te pongo un ejemplo: comprar monedas como el Kruger Rand o el American Eagle. Los ETFs respaldados por oro. Los fondos cotizados en bolsa que replican el precio del oro sin necesidad de poseerlo físicamente. Ventajas de esta opción: alta liquidez y facilidad de transacción. Un ejemplo: Spider Gold Shares, GLD, uno de los ETFs más grandes del mundo. Las mineras de oro. Puedes invertir en acciones de empresas que extraen oro, lo que puede ofrecer altos rendimientos si el precio del oro aumenta. Ventajas de esta opción: oportunidad de obtener dividendos además de la revalorización. Te pongo un ejemplo: Barrick Gold Corporation, una de las mayores mineras a nivel mundial. Oro digital. Las plataformas modernas que te permiten comprar fracciones de oro, almacenadas virtualmente y respaldadas por oro físico. Ventajas de esta opción: accesibilidad para pequeños inversionistas. Ejemplo: aplicaciones como Vaulted o Goldmoney. ¿Cómo empezar? Paso 1. Define tu objetivo: protección contra inflación o inversión a largo plazo. Paso 2. Investiga las opciones. Elige entre oro físico, ETFs, mineras o plataformas digitales. Paso 3. Invierte un porcentaje fijo de tu portafolio, entre 10 y 20%, para garantizar diversificación. Activo 2. Bienes raíces. Los bienes raíces no solo son una inversión, sino una estrategia comprobada para generar riqueza y estabilidad financiera. Robert Kiyosaki los considera esenciales porque combinan la apreciación del valor con la capacidad de generar ingresos pasivos constantes. A diferencia del dinero en el banco, que pierde valor con la inflación, los bienes raíces tienden a apreciarse con el tiempo, incluso durante periodos de incertidumbre económica. Además, los bienes raíces ofrecen ventajas fiscales, flujos de efectivo estables y un control tangible sobre tu inversión. Este es uno de los pilares de la filosofía de Kiyosaki: invierte en activos que trabajen para ti y que te generen dinero incluso mientras duermes. Imagina que adquieres una propiedad de alquiler en una zona de alto crecimiento por $200.000, utilizando un préstamo hipotecario. Al alquilarla por $1.500 al mes, después de pagar el préstamo y los costos operativos, puedes generar un ingreso neto de $500 mensuales. En 5 años, además de haber ganado $30.000 en ingresos pasivos, la propiedad podría haber aumentado su valor en un 20%, lo que equivale a $40.000 adicionales en ganancias de capital. Esto es lo que hace que los bienes raíces sean una herramienta tan poderosa para construir riqueza. Incluso si no tienes suficiente para comprar una propiedad completa, plataformas de crowdfunding como Fundrise o Realty Mogul te permiten invertir en proyectos inmobiliarios con tan solo $500
obteniendo los mismos beneficios a una escala más accesible. Según Zillow, los precios de las propiedades residenciales en Estados Unidos han aumentado un 30% en los últimos 5 años, y las proyecciones indican un crecimiento sostenido en áreas urbanas clave. Un informe de CBRE destaca que los ingresos por alquiler en propiedades residenciales han crecido un 12% anual desde 2020, impulsados por la alta demanda de vivienda. En mercados emergentes como Latinoamérica y el sudeste asiático, los bienes raíces comerciales están generando rendimientos de hasta el 15% anual, una de las tasas más altas a nivel global. ¿Cuál es el tipo de propiedad que ofrece los mayores retornos? ¿Residenciales, comerciales o turísticos? ¿Cómo empezar a invertir en bienes raíces, incluso con un presupuesto ajustado? ¿Qué estrategias usan los inversionistas para maximizar ingresos y minimizar riesgos en el mercado inmobiliario? Muchas personas creen que los bienes raíces son inaccesibles debido a los altos costos iniciales y el miedo a las fluctuaciones del mercado. Aunque los bienes raíces pueden requerir una inversión significativa, existen alternativas como la compra compartida, el crowdfunding inmobiliario y las REITs, fondos de inversión en bienes raíces, que democratizan el acceso a este sector. Además, invertir en ubicaciones estratégicas y diversificar en diferentes tipos de propiedades reduce significativamente los riesgos. Los tipos de bienes raíces para considerar: propiedades residenciales, casas o apartamentos alquilados a largo plazo. Ventajas de esta opción: alta demanda constante, especialmente en áreas urbanas. Un ejemplo: comprar un apartamento en renta en una ciudad con crecimiento económico. Bienes raíces comerciales: los locales, oficinas o almacenes alquilados a negocios. Ventajas de esta opción: contratos de alquiler más largos y mayor estabilidad en ingresos. Un ejemplo: adquirir un local comercial en un centro urbano emergente. Alquiler turístico: las propiedades que se alquilan a corto plazo en plataformas como Airbnb. Ventajas de esta opción: mayores ingresos en comparación con alquileres a largo plazo. Te pongo un ejemplo: comprar una cabaña en una zona turística popular. Crowdfunding inmobiliario: también invertir pequeñas cantidades en proyectos grandes junto con otros inversionistas. Ventajas de esta opción: acceso a bienes raíces con un capital inicial bajo. Ejemplo: participar en un proyecto de desarrollo residencial a través de Fundrise. Los fondos de inversión en bienes raíces: fondos que invierten en una variedad de propiedades y pagan dividendos a los inversionistas. Ventajas de esta opción: alta liquidez y diversificación inmediata. Un ejemplo: Vanguard Real Estate ETF VNQ. ¿Cómo empezar? Define tu objetivo. ¿Buscas ingresos pasivos, apreciación de valor o ambos? Investiga el mercado. Identifica las áreas con mayor crecimiento y demanda. Selecciona la estrategia. Decide si comprarás directamente, participarás en crowdfunding o invertirás en REITs. Establece un presupuesto. Calcula cuánto puedes destinar a la inversión, considerando ahorros y financiamiento. Busca asesoría. Trabaja con un agente inmobiliario o utiliza herramientas online para evaluar propiedades. Ventajas de los bienes raíces: ingresos pasivos. Los alquileres generan flujo de efectivo constante. Estabilidad. Los bienes raíces suelen ser menos volátiles que otros activos como acciones. Ventajas fiscales. En muchos países, los propietarios pueden deducir impuestos relacionados con sus propiedades. Apreciación. Con el tiempo, las propiedades tienden a aumentar su valor. Ahora que comprendes el valor del oro y los bienes raíces, es momento de integrarlos en una estrategia financiera sólida. Estas dos clases de activos no solo ofrecen estabilidad, sino que también se complementan para equilibrar riesgos y maximizar retornos. El oro actúa como un refugio seguro, protegiendo tu patrimonio contra la inflación y las crisis económicas. Por otro lado, los bienes raíces generan ingresos pasivos y aprecian su valor con el tiempo. Juntos, forman un portafolio diversificado capaz de resistir cualquier escenario económico. ¿Cómo integrar ambos activos? Diversificación efectiva. Destina un porcentaje fijo de tu portafolio a cada activo. Por ejemplo, 20% en oro y 40% en bienes raíces. Esto garantiza que una caída en el mercado inmobiliario no afecte completamente tu patrimonio
ya que el oro tiende a aumentar su valor en tiempos de crisis. Estrategias complementarias. Si los ingresos por alquiler disminuyen temporalmente, el valor estable del oro actúa como un colchón financiero. De igual manera, los ingresos constantes de los bienes raíces te permiten reinvertir en más oro o diversificar en otros metales preciosos. Reinversión inteligente. Usa los ingresos pasivos de los bienes raíces para comprar más oro, acumulando riqueza mientras tu portafolio se fortalece con el tiempo. Imagina que tienes $50.000 para invertir. Destinas $10.000 a la compra de oro físico, asegurándote de tener un activo líquido que puede venderse fácilmente en caso de emergencia. Los otros $40.000 los usas como pago inicial para adquirir una propiedad de $200.000, generando $1.500 mensuales en ingresos por alquiler. En 5 años, mientras el oro ha aumentado su valor en un 15%, la propiedad te ha generado $90.000 en ingresos pasivos y ha apreciado su valor en un 20%. Este enfoque combinado no solo protege tu patrimonio, sino que lo multiplica, aprovechando los puntos fuertes de ambos activos. ¿Qué proporción de oro y bienes raíces es ideal para un portafolio equilibrado? ¿Cómo usar las ganancias de estos activos para invertir en otras oportunidades? ¿Qué combinaciones adicionales podrían potenciar aún más tu estrategia financiera? Robert Kiyosaki siempre ha dicho que la clave del éxito financiero está en tener un plan claro y actuar con inteligencia. Al integrar estos dos activos en tu portafolio, estás construyendo no solo riqueza, sino también seguridad para el futuro. No importa si estás empezando con poco, lo importante es dar el primer paso y ser consistente. Beneficios de esta estrategia combinada. Protección total. El oro protege tu capital mientras los bienes raíces generan ingresos. Diversificación inteligente. Reduce el impacto de crisis económicas específicas en un solo sector. Crecimiento a largo plazo. Mientras el oro estabiliza tu portafolio, los bienes raíces generan flujo de efectivo y aumentan su valor con el tiempo. Adaptabilidad. Puedes ajustar tus porcentajes de inversión según las condiciones del mercado. El éxito financiero no es una cuestión de suerte, es el resultado de decisiones inteligentes y acciones consistentes. Invertir en oro y bienes raíces no solo te protege de la incertidumbre, sino que también te posiciona para aprovechar oportunidades en cualquier escenario económico. Recuerda, mientras algunos ven las crisis como obstáculos, los inversionistas exitosos las ven como puertas hacia la libertad financiera. No importa si comienzas con un poco, lo importante es dar el primer paso. Si sigues el consejo de Robert Kiyosaki y actúas con determinación, estás construyendo un futuro sólido para ti y tu familia. Puntos finales. Has aprendido cómo proteger tu patrimonio contra la inflación y las crisis. Tienes un plan con dos activos complementarios que trabajan juntos. Ahora sabes que el cambio está en tus manos, y el momento para actuar es ahora. Si este video te ha inspirado, asegúrate de suscribirte al canal para más contenido como este. Déjanos en los comentarios tus preguntas o ideas sobre cómo integrar estos activos en tu portafolio. Y no te olvides de ver los videos recomendados que aparecen en pantalla. Es momento de actuar, construir tu riqueza y tomar el control de tu futuro financiero.